Muy bien, ya por mucho tiempo se ha exaltado tanto el individuo que se ha perdido algo muy importante. Algo tan importante como lo es la honra, la lealtad, el compromiso y la palabra honesta. Hemos perdido esto en nuestra cultura, hemos perdido esto en nuestra sociedad. Vivimos en una época donde la palabra de las personas realmente no vale. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo en esa parte? No vale, no hay confianza hacia otras personas. ¿Cuántos les pasa eso? Muchas veces no confiamos en la gente. Me recuerdo en este momento, y si usted no la ha visto no es necesario que la vea, pero en la película de Spider-Man, no sé si es la primera, Peter Parker le dice al señor de, ¿cómo se llama? El del periódico. Nadie sabe cómo se llama, ¿verdad? No tiene nombre. Y le dice, ¿usted no confía en nadie? Dice, sí, yo confío en mi barbero, ¿verdad? Solo en él confío, ¿verdad? Pero no hay confianza en unos a otros. Yo no tengo un barbero y tampoco confío en él, pero no hay confianza hacia las demás personas. No se puede creer en lo que le prometen a uno. ¿Verdad? ¿Cuántos recibimos promesas a diario? Y uno dice, ya uno se va con la idea de que no va a recibir esa promesa. Hablando de política, ¿verdad? No se ha enseñado a cumplir la palabra. Por mucho tiempo se ha exaltado tanto el individuo que la enseñanza de cumplir nuestra palabra completamente se ha dejado de lado. No hay confianza, simplemente nunca nos han enseñado tan específico, tan claro que necesitamos cumplir nuestra palabra. Más bien se ha creado una cultura alrededor de la mentira y el engaño. Y esa es nuestra sociedad hoy en día, donde todo es mentira, donde todo es engaño. A mí a veces me cuesta confiar en el mecánico. Es difícil confiar en el mecánico. Bueno, perdón, ¿verdad? Pero no estoy hablando de este mecánico, estoy hablando del mecánico que ve mi carro, ¿verdad? Tal vez tengo que cambiar de mecánico. Pero cuesta mucho confiar en el mecánico que yo conozco. Porque simplemente le dicen, es tanto. Y uno, bueno, ¿qué voy a hacer, verdad? Hace poco un mecánico me vio el carro y se llevó los discos de los frenos para rectificar. Y llegó y me dijo, es tanto. Y es más, antes me dijo, cobra como 8,000, algo así. Y cuando llegó me dijo, cobró 12,000. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pagarle lo que me dijo, ¿verdad? Yo no sé. Yo tenía el carro sin llantas para ir yo a hacerlo yo mismo. Entonces, hay una cultura alrededor nuestro de engaño, de mentira. Donde realmente hemos llegado a un punto donde nos cuesta confiar en la palabra de la persona, sea quien sea, nos cuesta creerle. Simplemente por esta razón del individualismo, cuando solo pensamos en nosotros mismos, es cuando viene entonces la tentación para manipular las situaciones y al final no cumplir. Porque entonces nos han exaltado tanto a nosotros mismos que todo lo que sucede, yo veo provecho para mí mismo. Todo lo que hay, si hay algún trato, si hay algún negocio, entonces yo necesito ver cómo sacar provecho de eso para beneficio propio. Y entonces manipulo la situación y eso me lleva a no cumplir la palabra. Por ejemplo, el mecánico, de repente él quizás se ganó otros 4,000 pesos ahí. Yo tuve que confiar en él. Tal vez él sí cobraron, tal vez cobraron 10 y él me dijo que eran 12, y se ganó 2,000.
Porque se puede manipular perfectamente la situación. Pero cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, se le ve el valor al honor. Y esto es lo que quiero hablar esta mañana. Ahora, pensemos en un ejemplo. Por ejemplo, de repente alguien necesita ayuda para pasarse de casa, ¿verdad? Entonces alguien, ¿verdad? El fulano A le dice al fulano B, mira, necesito que me ayudes a pasarme de casa. Y el fulano B le dice, es claro que sí, yo llego. En 2 monazos montamos el camión, no se preocupe. Y entonces, ¿verdad? Quedan todo el mundo contento, ¿verdad? Todo el mundo esperando que llegue el día. Y llega el día que se pasa en la casa. Habían quedado que a las 8 de la mañana llegaba el fulano B. Y entonces son las 9:30 y no ha llegado el fulano. ¿Verdad? Mientras tanto ahí el fulano va todo ya sudando, ¿verdad? Y todo lleno de tierra y todo llenando el camión de las cosas. Y por ahí de las 10 de la mañana recibe un mensaje por WhatsApp, ni siquiera una llamada, un mensaje por WhatsApp diciendo, mira, brother, sorry ahí, no creo que pueda llegar. Y bueno, ya a las 10 de la mañana ya seguro está al otro lado, ¿verdad? Es lo que pasa con nuestra palabra usualmente. Yo quiero que veamos que el problema es nuestro egoísmo. Fijo, es porque no quiere salir de la casa un sábado por la mañana. O quizás no quiere cambiar su rutina del sábado. Bueno, por cierto, era un sábado que se habían quedado de ver. Tal vez dice, no, es que tengo que ir a la feria. Si no voy a la feria, mi esposa me regaña. O tal vez pueda decir, tengo clases en la U. O pueda decir, es que tengo que descansar. Cuando le dije que sí podía ayudarlo, no me imaginé que esta semana iba a ser tan cansada. Y de ahí, tengo que descansar el sábado. O tal vez su pretexto es, o simplemente dice que no, pero es porque tiene que ponerse al día con la serie en Netflix. O quizás es porque tiene que cortarse las uñas. Yo no sé. Cualquier cosa, pero nunca mantenemos nuestra palabra. Simplemente esa egolatría es en donde nos movemos, sin ninguna vergüenza a no cumplir nuestra palabra. Y yo, hermanos, creo que es bastante deshonroso decir algo y no cumplirlo. Primero para uno que no lo cumple y luego yo creo que en esto, hermanos, sí nos debe de importar lo que piensa la gente. Realmente hemos aprendido, no, a mí realmente no me importa lo que diga la gente, pero en este tipo de cosas debe de importarnos lo que diga la gente de nosotros. Una vez más, vivimos en una cultura que se desarrolla en medio de la mentira y el engaño. Ahora, ni siquiera conocemos la palabra pacto. ¿Cuántos quizás la primera vez que escuchan la palabra pacto, o si la han escuchado y no saben qué significa exactamente? Pacto, contrato, como sea. Ahora, si pensáramos en un contrato, tanto es así el nivel de desconfianza que hay, que un contrato casi que hasta se necesita que llegue un abogado y lo firme para que sea legal aquella palabra que se dio. Tiene que haber un abogado porque hay tanta desconfianza que tiene que ser un documento legal
Porque de ahí, por lo menos que la ley me defienda, pensando que aquel no va a cumplir. Pensando que aquel no va a cumplir. O sea, hemos tomado inclusive medidas pensando que no van a cumplir. Ese es el grado y el nivel de desconfianza que hay. Ese es el nivel de deshonra que hay unos hacia otros, de que tomamos medidas preventivas por si acaso aquel no cumple. Yo creo, hermanos, que eso es una vergüenza para nuestra sociedad, para nosotros como humanos. Entonces, ahora, como todo en la vida, cuando nos vemos confrontados, lo que hacemos es pensar en otros. ¿Cuántos desde que empecé a hablar de estas cosas están pensando en aquel que les quedó mal? Vieras, pastor, todas las veces que me han quedado mal. Bueno, yo quiero decirles, hermanos, vieras, hermano, todas las veces que tú has quedado mal. Y yo quiero que digamos todos juntos, si vieras, todas las veces que yo he quedado mal. Si no escucha nada más en el sermón, por lo menos acuérdese de esa frase. Ahora, Génesis 9:11 dice lo siguiente. Génesis 9:11 dice así, y este es Dios hablando, dice: este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Génesis 9:11. Ahora, ¿cuántos creen que Dios ha mantenido su pacto con nosotros? ¿Verdad? Dios ha mantenido su pacto con nosotros. Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios de honra, Dios es un Dios de lealtad. Y lo que Él dice, lo cumple. Ahora, ¿qué pasaría? Y yo quiero que usted pueda usar toda su imaginación con esto que yo voy a decir. ¿Qué pasaría si el día que usted se muere, usted llega ahí delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y seguro temblando, porque imagínese cómo es estar delante de la presencia de Dios. Y entonces, ¿verdad? Para hacerlo más dramático, está el trono vuelto de espaldas hacia uno, ¿verdad? Y sale humo, lástima que no lo puse, ¿verdad? Y se vuelve el trono y vuelve a verlo Dios. Qué pecadito con usted. Eso de Jesús era para aliviarles un poco el peso. Pero la verdad es que todos van para el infierno. ¿Qué pasaría si esas fueran las palabras de Dios el día de nuestro encuentro con Él? Bueno, quizás no sea tan dramático, pero eso es lo que siente cada persona cuando le decimos que no a la palabra que habíamos cumplido. Además de reforzar lo que he dicho antes, que Dios es un Dios de palabra, es un Dios de honra, es un Dios de lealtad. Cada promesa de Dios, Él las cumple. Cada uno de sus pactos, Él los ha cumplido. Ahora, hay también pactos por doquier. Cuando uno habla con las personas y quedan ciertas cosas, son acuerdos que se hay. O más bien yo quiero llamarlos oportunidades para demostrar que nuestra palabra tiene valor. Hay muchas oportunidades durante el día para demostrar que nuestra palabra tiene valor. Yo quiero que podamos estar atentos a esas oportunidades. En el momento que le decimos a fulanito de tal, ahí te llamo, ¿verdad? Y llamarlo de verdad. Quedemos en un cafecito. Bueno, hagan el café de verdad. Lo que sea. Hay muchas oportunidades para demostrar que nuestra palabra
tiene valor. La cultura del reino de Dios es cumplir nuestra palabra. Hay hermanos que dicen, pastor, ahora sí, aquí estoy. ¿Verdad? Después de 7 años que no vino a la iglesia, ahora sí, aquí estoy, pastor. De aquí a patadas me tiene que sacar de este lugar, porque aquí me voy a quedar. Y llegó el jueves y no se apareció. Y no es que, bueno, tal vez tenía que trabajar, no, llega el domingo y no viene. Y después de esos pasan otros 7 años, ¿verdad? Son como hermanos sabáticos, ¿verdad? Cada 7 años se aparecen en la iglesia. Hay que honrar nuestra palabra. Desde un ahí te llamo hasta llegar a la hora acordada. Y más. Hay muchas cosas en las que podemos demostrar que nuestra palabra tiene valor. Ahora quiero hablar un poco de la honra. Hay pactos en familia, hay pactos de matrimonio, hay pactos en el trabajo, pero realmente cuánta honra yo le tengo a la persona con la que hice ese pacto, con la que hice ese trato, para cumplir los términos del pacto o del contrato. Cuánta honra yo realmente le tengo a esa persona. Si nos ponemos a pensar en esa pregunta, quiere decir que yo no honro a las personas cuando no estoy cumpliendo mi parte del trato. Y estoy hablando de cosas sencillas porque es lo que usualmente vivimos. Realmente nadie aquí se ha comprometido, aparte del matrimonio quizás, a decir, ¿verdad? Todos mis bienes son tuyos. Entramos en un pacto y ahora todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ¿verdad? Y en algún momento, cuando estaba un poco más joven, yo firmé un pacto con unos amigos, un pacto sano, ¿verdad? Nada fuera de lo común, nada extraño. Pero que nos íbamos a consagrar para el Señor y que también nos íbamos, que nuestra honra al Señor iba a ser también honra hacia los unos a los otros. Y yo llegué y le dije a mi amigo, yo le dije, yo quisiera poder decirle, y prácticamente es así, pero yo le dije, yo quisiera poder decirle que todo mi dinero es suyo, solo que si me quita un poco nos quedamos mal, ¿verdad? Y él me dijo, igual yo, ¿verdad? Si usted me quita unos cuantos dólares yo me voy a quedar feo, pero algún día le digo yo le voy a regalar una tarjeta de crédito y usted puede usarla como quiera. Pero no es un pacto así tan grande y que uno diga, sí, tome las llaves de la casa y véngase a vivir, ¿verdad? No, son cosas sencillas donde realmente afirmamos nuestra palabra, son cosas sencillas donde realmente cumplimos el pacto, cumplimos un trato. Entonces, ¿qué tanto yo honro a aquella persona? Está bien, hermanos, realmente al final sí importa y duele que la otra persona no cumpla, pero eso no nos justifica para que nosotros no cumplamos el trato. Es nuestra vida diaria con Dios, donde Dios permanece en el pacto, donde Dios permanece en sus promesas y nosotros durante el día continuamente rompemos nuestro pacto con Él. Pero Dios dice, de por sí yo hice un pacto conmigo mismo, ustedes pequen lo que quieran porque yo los amo. Pero hermanos, cuánto yo honro a la otra persona con lo que hice el trato para cumplir mi palabra. Debe haber un respeto. También, hermanos, uno tiene que ser honorable. Yo debo de demostrar que voy a cumplir mi parte del trato. Si yo le dije que voy a llegar a las 5, yo voy a estar ahí a las 4:55. Y a las 5 en punto le voy a tocar el portón. O antes quizás. Lo que sea, hermanos, hay que ser uno honorable. Hay que ser uno honorable, que la gente diga, no, bueno, ya le he quedado varias veces mal a él, pero él nunca me ha quedado mal. Creo que debería empezarle a quedarle bien. Debe haber ese respeto. Uno debe ser honorable para que lo honren. Otro aspecto importante, y hablé al principio, es la lealtad. Pensando en el pacto matrimonial, hay que ser leales. No basta
No basta con haber firmado el protocolo del abogado el día que fue el matrimonio civil. O no basta con haberle leído los votos a la esposa el día de la boda. No basta. Se requieren aspectos externos que demuestren, número uno, que estoy en pacto con esa persona. ¿Qué aspectos externos constantemente están demostrando que yo estoy en pacto, por ejemplo, con mi esposa? Deben de haber estos aspectos externos. Aspectos externos también que demuestren, número dos, que soy leal a esa persona. Número tres, aspectos que demuestren que honro a esa persona. También aspectos que demuestren que yo amo a esa persona. No basta, como dije, confirmar el protocolo o haber hablado, haber dicho aquellas palabras hasta la muerte, la enfermedad, y verdad, y hay un gran dramatismo, verdad, y todo el mundo llorando, verdad, y la mamá y la suegra llorando, verdad, cuando yo le tomaba la temperatura, verdad, y ahora se lo va a tomar esta otra vieja, verdad. No basta con esas palabras. Hay que demostrarlo. Y número 5, dije la 4, sí, número 5, y hay que demostrar que estoy dispuesto a seguir en pacto con esa persona. A seguir en pacto con esa persona. O pensamos que el pacto que hay en familia, porque hermanos, hay que ser leales a la familia. Hay pactos en la familia, tal vez no se han hablado, pero hay pactos en la familia. Ahora, ¿qué pasa con el mandamiento de honrar a padre y madre? ¿Qué pasa con el mandamiento? ¿Qué pasa con los principios bíblicos que hemos aprendido? ¿Qué pasa con lo que nos han enseñado los padres? ¿Acaso todo eso ya no vale? ¿O de verdad tiene valor todavía? Por alguna razón, cuando se llega a cierta edad, pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana. Y quizás sí. Pero ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la lealtad? Y hay algunas personas que dicen: pecadito mi mamá, pecadito mi papá, cuando los están regañando. Y ya así grandes, adultos, casados y con hijos, ¿verdad? Oh, pobrecito mi papá, es que ya está viejito. Ya es que ya no sabe, eran otros tiempos aquellos. No. ¿A dónde está la honra a los papás? ¿Dónde está la honra a la familia? ¿Dónde están aquellas cosas que nos enseñaron y ahorita yo grande no las estoy cumpliendo? Hay que cumplir aquellas cosas que nos enseñaron, que tienen valor, que son importantes, que están inclusive pegadas a la palabra de Dios. Porque hermanos, muchos dichos, muchos principios que nos enseñaron los abuelos y nuestros padres, sin que se dieran cuenta, eran principios bíblicos. Por ejemplo, cumplir nuestra palabra. Sí, llegar temprano, ser responsable, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está esa honra a la familia? Como dije, en algún momento ya no se da tanto, pero antes habían apellidos que tenían renombre. La familia tal. ¿Aquí alguien me puede decir de alguna familia famosa en Guadalupe? Los Jiménez. No tengo ni idea de quiénes son, pero los Jiménez. Los de la Escuela Pilar. Bueno, imagínense. Eran los Jiménez. ¿Y por qué eran respetados los Jiménez? Alguien que me diga. Simplemente eran famosos y ya. Ayudaban al pueblo. O ¿qué me dicen? ¿Cómo se llama una farmacia que está ahí por el cruce de Moravia?
Prado, sí, los Prado, ¿verdad? Los doctores Prado. Bueno, por lo menos conozco a uno, ¿verdad? Ya no se da tanto, pero en aquel entonces habían apellidos, inclusive en los barrios, ¿verdad? También para mal, pero habían buenos apellidos. ¿Y qué pasa hoy, hermanos? ¿Por qué no honramos el apellido de nuestros abuelos, de nuestros padres? Donde algún día, de aquí a 10 años, alguien diga, uy, sí, los días que le enseñaron a la congregación a vivir bien, y que usted pueda decir, los días me enseñaron a vivir bien, los días me enseñaron a criar a mis hijos, los días me enseñaron a manejar bien mis finanzas, los días me enseñaron a honrar a Dios. Y no por el apellido, simplemente, hermanos, porque hay que dar honra. Qué bueno poder restaurar el apellido suyo. Quizás su apellido no era tan famoso o no ha sido famoso en su barrio, o más bien ha sido famoso por lo malo, por lo feo, ¿verdad? Y uy, qué vergüenza, ¿verdad? Pero no, ¿por qué no restaurar su apellido? Y que luego los vecinos más adelante en los años reconozcan a su familia como una familia de honra, una familia de palabra, una familia que cumple los pactos, una familia de luz en su barrio. Hermanos, hablarle así o pensar eso de nuestros padres es irrespeto, es romper el pacto. De una forma bonita, pero es romper el pacto. Peor aún cuando es más abierto. Pero aunque nunca se haya dicho nada o se haya escrito algo, hay un pacto familiar y hay que respetarlo. No importa si eres grande o pequeño o cuánto estás, o tu edad, lo que sea, cuánto estás honrando a tu familia. Por lo menos a tus padres, que es lo que la palabra nos manda. Hermanos, nuestra palabra debe valer. Nuestra palabra debe cumplirse. Y quiero terminar con este versículo, Mateo 5:37. Mateo 5:37. Y voy a leer de Nueva Versión Internacional, pero usted puede seguirlo en su Biblia o en las pantallas, en la versión de Adán y Eva. Mateo 5:37 dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Y escuche muy bien esta parte, porque hasta ahí siempre llegamos. Dice, cualquier cosa de más proviene del maligno. Cualquier cosa de más, de mal procede. Lo que hablaba de manipular las circunstancias para nuestro beneficio. Padre, esta mañana damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sí cumples tu palabra, tú cumples el pacto, tú cumples las promesas. Hoy, Señor, pedimos que nos ayudes a ser valientes, a hacer, Señor, valer nuestra palabra, a dar honra, Señor, a lo que decimos, a poder, Señor, decir sí y que sea sí, a decir no y que sea no, a decir yo llego a tal hora y llegar a esa hora, a decir sí, hermano, yo te ayudo y ayudar de verdad, a decir sí, yo te pago de regreso y pagar de regreso. Cualquiera que sea la situación, Señor, ayúdanos a mantener nuestra palabra, a mantener un pacto. Oramos que nos ayudes también, Señor, a mantener el pacto contigo. A realmente, Señor, con todas nuestras fuerzas, Señor, poder cumplir el pacto contigo, Señor, en honrarte a ti, en buscar más de ti, Señor, escudriñar las Escrituras, en adorarte a ti, Señor, tener relación contigo, Señor, poder acercarnos a ti más. Ayúdanos, Espíritu de Dios.
levante sus manos para bendecirle en nombre de Cristo Jesús. Te bendigo con seguridad. Te bendigo con la confianza de que puedes acostarte y dormir en paz, porque no estás solo. El Señor tu Dios te guardará seguro. Él te hará descansar en deliciosos pastos junto a aguas de reposo. Puedes llamar al Señor cuando estés en peligro y Él te mantendrá seguro. Si pones tu confianza en Dios y no en los hombres, Él te rodeará con su protección. Al actuar correctamente en todo, el temor no te invadirá, sino que podrás descansar en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.